gusanos, gente arrastrada, gente que por unos centavos es capaz de seguir arrastrándose y decir lo que usted quiera que diga, señor presidente. Ya le dedicamos una cápsula al más vomitivo de todos, aquel que algún día fue un abogado respetable, el señor Saldívar. Pero hay varios. En el cajón de esos vamos a estar hablando porque son otros personajes vivientes que son razones puras para no darle ni un voto a Morena. Y es el turno de un disque historiador, porque bueno, pues ese trabajo ya también lo puso en tela de juicio y por lo tanto también hasta el de las instituciones en las que él ha pasado y sigue estando, pues dice, ¿por qué mantienen a este bufón, a este personaje que simple y sencillamente, como los otros, es abyecto, recibe órdenes, o también es fanático o simple y sencillamente se le fue quitando lo pseudo intelectual para darse en algo de la ignorancia de la 4T? Mi querido Fer, descríbenos a este sujeto, de estos que amas, ¿no? Como Volpi, como Saldívar, como Salmerón, pero hoy es el turno de Lorenzo Meyer. Bueno, Lorenzo Meyer es un historiador y académico mexicano que a lo largo de su historia y su trayectoria como investigador ha publicado generosas reflexiones en torno al presidencialismo en México y sobre todo al concepto de autoritarismo. Yo recuerdo varios de sus ensayos que se publicaron en el Colegio de México y que permitieron atisbar sobre las raíces profundas de lo que era el autoritarismo priista. Y gran parte de los ensayos también apuntalaban hacia la figura de un personaje que para muchos es creador de instituciones y para otros es un asesino, como lo fue Plutarco Elías Calles, ¿no? Entonces Meyer, digamos, ha construido su trayectoria sobre todo analizando lo que es el autoritarismo presidencial o los mecanismos del hiperpresidencialismo que pues se tenía en su momento y que después se criticó por parte de este personaje y ahora defiende porque está de regreso, ¿no? Estas facultades del presidente metaconstitucionales, es decir, el presidente más allá de la constitución puede hacer cosas y a este presidente pues, no le importa ni siquiera la constitución, ¿no? Él es la ley, su autoridad moral está por encima de ello. Y personajes que antes se dedicaron a cuestionar profundamente estos excesos del régimen hegemónico, ahora hace piruetas, eh, hace maromas académicas, argumentativas para poder defender lo indefendible, y en gran medida lo hacen porque están obteniendo un beneficio de manera indirecta, desde luego, a través de, pues no sé, creo que tiene un hijo de nombre Román Meyer, que está de funcionario en el gobierno de Claudia Sheinbaum, si no mal recuerdo, o era del gobierno de López Obrador, pero está en el gobierno de la 4T, que finalmente es prácticamente lo mismo. Entonces, nuevamente la pluma al servicio del poder y tu trayectoria, así como Saldívar, que tanto construiste, le estás tirando por la borda. Bueno, ya la tiraste. Este es el personaje del cual vamos a hablar. Mi querido Aminadab, Lorenzo Meyer. Pues mira, pues esos casos que son siempre muy extraños. Aquí en México ha sido histórica pues ahora sí que el debate sobre lo que tiene que ver de las relaciones entre los intelectuales y el poder, ¿no? Y en este caso, pues fíjate que Lorenzo Meyer había tenido una característica muy especial, que cuando muchos intelectuales, tú recordarás, por ejemplo, en los tiempos, sobre todo de Carlos Salinas, cuando empezó esta idea de lo del liberalismo social, lo que haya querido significar eso, pues hubo muchos intelectuales que pues empezaron a ver con buenos ojos las reformas que estaba haciendo Carlos Salinas y empezó a ver toda una academia que empezó a reconocer decisiones que modernizaron al país o que fueron a romper unos históricos. Y Lorenzo Meyer fue uno de los que siempre fue escéptico, de los que siempre mantuvo una distancia, de los que decía,
es que nosotros los intelectuales no podemos dejarnos atrapar por el poder, etcétera, etcétera. Y lo peor del caso es que durante la transición yo creo que Meyer fue de los más beneficiarios de que sí hubo libertad de expresión, de que sí hubo apertura, de que él, por ejemplo, pues en varios de los medios de comunicación masiva del Estado, por ejemplo en el Canal 11, en el programa ese que salía los lunes, sale los lunes, que se llama, ¿cómo se llama? Primer grado. No, no es cierto. ¿Cómo se llama, Fer? Primer plano. El primer plano. Entonces, el problema es que el tema es que Lorenzo pues siempre había sido pues un crítico consistente, como bien dice Fernando, del autoritarismo, de la acumulación de poder, de la falta de democracia, del populismo y de la manipulación, o sea, porque finalmente eso es lo que señalaron otros gobiernos, pero bendita cuarta transformación, ahora resulta que ahora que eso mismo que pasa, ahora ya no se critica. Ahora esas cosas que eran excesos en el pasado, ahora son cosas que deben ser. Por ejemplo, eso de que haya un sometimiento del Congreso al presidente, lo ve muy bien que haya decisiones estatistas, ve muy bien que haya una acumulación del poder en el presidente de la República. No hemos escuchado una sola crítica de los intentos de controlar al poder judicial, de destruir los organismos autónomos, de convertir a Morena en un partido oficial que utiliza recursos públicos para promoverse. Todo eso que se lo criticó al PRI, a acá no dice ni media palabra, cuando es lo mismo o peor. Entonces, bueno, dices, con estos intelectuales, pues ¿para qué queremos que nos digan la verdad o que nos iluminen, ¿no? Porque finalmente ya se convirtió en un intelectual orgánico que está justificando todas las medidas autoritarias que hace López Obrador para acumular el poder en su persona, no en las instituciones, no en los pesos y contrapesos, sino en él. Por eso, teniendo ese tipo de ejemplos, pues la única forma de darle un poco de baño de realidad es no votando por Morena, pues porque no se puede consolidar algo con lo que supuestamente le estuvo en contra toda la vida, que además es en contra de lo que es un régimen democrático, de libertades, de justicia, y por eso pues no voten por Morena, para que no se nos echen a perder los intelectuales. Y es que lo que acaba de decir Aminadab es tan importante porque los gobiernos de estos cortes autoritarios, totalitarios, con colectivismos manifiestos, colectivismos, a ver, pueden ser unos más utópicos que otros, socialistoides o comunistoides, no quiero mencionar, pero tenemos por ahí otros candidatos que vienen de la Liga Obrera y hay cosas impresentables por todos lados de la izquierda, el candidato de la nueva política y los que hacen política bailando y demás, bueno, pues también trae un pasado de izquierda espantoso y él abiertamente lo dice. Todos estos gobiernos pudren la vida económica de un país, la productividad, pudren la intelectualidad, a las universidades, a los sistemas públicos e incluso privados de educación. Son un cáncer, por donde lo veamos, son un cáncer estos personajes y es a los que no hay que darles ni un voto. No nos preocupa que una persona en lo particular se vuelva, pase de ser un intelectual o una persona que tenía una carrera tendiente a la intelectualidad, que de repente se haga un propagandista, sino la gravedad que tiene en todo un contexto, en todo un entorno y en toda una serie de generaciones hacia adelante. Mi querido Ferber, rematando esta plática. Pues es la contradicción intelectual, ¿no? Yo recuerdo una entrevista que le hizo Aristegui a Lorenzo Meyer, casi iniciando la administración, y fue muy sintomática y representativa del futuro prácticamente, ¿no? Porque dijo en esa entrevista que los poderes fácticos siempre están por encima del gobierno, lo dijo 3 veces, así como Paquita. Meyer en esa entrevista dijo que sí, que el nuevo gobierno era una expresión de los ciudadanos, pero si llegara a darse el caso de que el gobierno fuera todo lo que él había señalado en sus artículos anteriores, hiperpresidencialista, autoritario y demás, pues no iba a ser culpa de López Obrador, no iba a ser culpa del PG, sino de los poderes fácticos que son bien malotes. Y hasta la mermelada me brincó del biscuit cuando yo estaba escuchando eso, porque finalmente ha de ser bien difícil ser crítico de un nuevo régimen que has apoyado, impulsado,
y visto de formarse en cuarta para defender, pues, a tu hijo, que es el secretario de Turismo del gobierno federal de Sedatu. Vaya el asunto, por eso no votes por ellos, por estos nepotistas. Mi querido Aminadab, adelante. Pues miren, la verdad es que insisto en que pues los intelectuales siempre han tenido una relación así muy curiosa con el poder, pero lo peor es cuando ya dejas atrás toda tu vida intelectual, académica, cuando dejas atrás tu postura y la cambias simplemente para pasar de ser crítico y de señalar cosas que estaban mal desde acuerdo a tu punto de vista, a justificar exactamente lo mismo que antes criticabas, que es lo que le ha pasado a Lorenzo Meyer, ¿no? Que es una pena, es como los políticos que cambian de partido, ¿no? Y que se van de un partido a otro porque lo único que les importa es el hueso, la maroma, el protagonismo. Y bueno, pues en la academia, pues lamentablemente, pues vemos que también hay casos así, en donde pues ahora sí que por la mera conveniencia y por los meros intereses, pues dejas atrás pues todo lo que fue una trayectoria que pues sí, se puede rescatar, se puede analizar, decir, bueno, pues había una crítica consistente, seria, pero pues no, ahora ya se convirtió simplemente en la justificación, en la defensa de lo indefendible. Por eso no voten por Morena. Corrigiendo nada más, se le fue, yo creo que en la rapidez de lo que estaba diciendo mi querido Fer, no es secretario de Turismo, es secretario de Desarrollo eh, Agrario, Territorial y Urbano, la famosa Sedatu, pero bueno, al final del día titular una dependencia federal y así es como el papito pues tiene que salir a defender el huesito de la familia. Hace algún tiempo, para concluir esta cápsula, le preguntaba a alguno de estos pseudointelectuales y a otro personaje que fue de esos chapulines que se hizo de rojo a guinda, estábamos en una reunión y les decía, caray, ¿no se dan cuenta de lo terrible que es este cambio de visión, este cambio de bando que tuvieron tan radical? Y decían, bueno, sí, el país está francamente de la chingada, no coincidimos con López, traicionó principios, fue demagogia, llegó con mentiras. Digo, bueno, pues entonces, ¿por qué siguen ahí? Pues porque ya nos tocaba. Esas son las respuestas de los pseudointelectuales y de estos políticos resentidos que por algo no les habían dado oportunidad en sus partidos y ahí está con claridad ejemplificado. Pues ojalá se les acabe muy pronto y lo que siga sea todo el peso de la justicia sobre ustedes. En algunos casos la justicia de la historia y en algunos casos pues que sus delitos no queden impunes. Nos vemos en una siguiente cápsula y por eso no hay que darle ni un voto a Morena.